Hay algo que los primeros cristianos hacían con la Biblia que los católicos modernos han olvidado por completo. No era superstición, no era magia, era fe viva y activa en la palabra de Dios. Ellos entendían algo que nosotros hemos perdido con el paso de los siglos y la comodidad de los tiempos modernos. Entendían que la palabra de Dios no es simplemente un libro para leer, es una presencia, es un escudo, es una declaración hecha ante el cielo y ante el infierno. Los primeros cristianos dejaban la Biblia abierta en sus hogares, la dejaban visible, la dejaban en el pasaje correcto, no como un adorno, no como una tradición vacía. Lo hacían como una proclamación espiritual que resonaba más allá de las paredes de su casa. Esta casa está bajo la palabra de Dios. Este hogar está protegido por el Señor del cielo y de la tierra. Aquí no tienes poder enemigo. Aquí reina Cristo. Yo lo vi. A lo largo de décadas de confesionario, de dirección espiritual, de miles y miles de almas que pasaron por mis manos en San Giovanni Rotondo, lo vi con mis propios ojos. Vi hogares donde la paz habitaba como una nube luminosa. Vi familias donde a pesar de las dificultades, de la pobreza, de la enfermedad, había algo que lo sostenía. Y vi hogares donde el desorden espiritual era tan denso que casi se podía tocar con las manos. Donde el enemigo había encontrado entrada libre porque nadie le había cerrado la puerta. La diferencia no siempre era cuánto rezaban, no siempre era si iban o no a misa cada domingo. A veces la diferencia estaba en algo concreto, algo que los que vivían en paz habían aprendido de sus abuelas, de sus madres, de generaciones de fe práctica y vivida. Habían aprendido a hacer de su hogar un territorio sagrado. Y una de las formas más poderosas de hacerlo era tan simple que cuesta creer que la hayamos olvidado. Dejaban la Biblia abierta, en el pasaje correcto, en el lugar correcto de la casa. Y esto, unido a la oración y al rosario, creaba en el hogar una atmósfera que el enemigo no podía penetrar fácilmente. Esta noche, antes de que termines de escucharme, yo te voy a decir exactamente qué página debes abrir. Te voy a explicar por qué. Y te voy a contar lo que vi en el confesionario en casos que me dejaron sin palabras. Me llamo Francesco Forgione. El mundo me conoció como Padre Pío. Fui fraile capuchino en el convento de San Giovanni Rotondo, en el sur de Italia. En el año 1918 recibí en mi cuerpo las llagas de Cristo, los estigmas, que llevé durante 50 años hasta el día de mi muerte en 1968. Pasé décadas confesando, orando, sufriendo por las almas. Vi cosas que el mundo no podría explicar y hoy vengo a hablarte de algo que necesitas escuchar. Si este canal te da algo de valor, si lo que estoy compartiendo contigo llega a tu corazón, te pido que te suscribas ahora mismo. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Aquí hablo de las cosas que importan de verdad, las que ningún programa de televisión ni ninguna red social te va a enseñar. Suscríbete y quédate conmigo hasta el final. La palabra de Dios no es un texto ordinario. Esto lo saben los teólogos, lo repiten los sacerdotes, pero pocos lo viven con sus consecuencias reales. La Sagrada Escritura es la palabra viva del Dios vivo. No fue escrita como se escriben los libros de los hombres. Fue inspirada, soplo a soplo, por el Espíritu Santo. Y eso significa que tiene una naturaleza que va más allá del papel y la tinta. Tiene una presencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una Biblia guardada en el cajón y una Biblia abierta sobre la mesa de tu sala? La que está en el cajón es un objeto sagrado, sí, un objeto que merece respeto, pero un objeto guardado, silenciado, cerrado. La que está abierta en tu hogar es otra cosa completamente distinta. Es una declaración activa. Es un acto de fe que dice, en esta casa la palabra de Dios tiene lugar. En esta casa el Señor es bienvenido. En esta casa no entra lo que no tiene permiso de Dios. Esto no es superstición. Escúchame bien porque quiero que comprendas esto. La iglesia no enseña que el papel de la Biblia tiene poder mágico.
Lo que enseña, lo que la tradición de 2000 años de fe vivida ha comprobado, es que los actos de fe tienen consecuencias espirituales reales. Cuando tú haces algo con intención de fe, cuando dices con tu acción, creo que Dios es real y que su palabra tiene poder en mi vida, algo ocurre. El cielo responde y el infierno retrocede. Los salmos fueron escritos para esto, para ser rezados, sí, pero también para ser proclamados. El pueblo de Israel los cantaba en el templo como proclamaciones de soberanía divina sobre su nación y sobre sus hogares. Los monjes medievales los recitaban continuamente en el oficio divino como un manto de protección espiritual sobre sus monasterios. Y los primeros cristianos, cuando fueron perseguidos, cuando vivían escondidos en las catacumbas, se aferraban a estos textos como a un escudo físico. El Salmo 91 en particular. Ese salmo que comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Omnipotente. Ese salmo no fue escrito como un poema bonito, fue escrito como un arma, como un contrato espiritual entre el alma fiel y el Dios que la protege. Cada versículo es una promesa, cada línea es un muro que se levanta alrededor del hogar donde se proclama con fe. Yo lo vi con mis propios ojos espirituales. Tengo que decirlo así porque hay cosas que vi que no se explican con los ojos del cuerpo. Cuando alguien venía al confesionario en paz, cuando había en esa alma una serenidad que contrastaba con las dificultades externas de su vida, muchas veces la causa tenía raíces en el hogar, en las prácticas de fe que se vivían en esa casa. Y con frecuencia, muy frecuencia, descubría que en ese hogar se rezaba el Salmo 91, que se dejaba la Biblia abierta, que la palabra de Dios tenía un lugar físico, visible en la vida de esa familia. En cambio, los hogares donde la oscuridad espiritual se había instalado, donde el desorden, la discordia, el miedo y la desesperación habían echado raíces, casi nunca tenían esas prácticas. La Biblia estaba en algún rincón, cubierta de polvo. Nadie la abría. Nadie proclamaba la palabra de Dios en voz alta entre esas paredes. Y el enemigo, que es inteligente y cobarde al mismo tiempo, aprovechaba ese silencio espiritual para hacer su trabajo. Ahora te voy a hablar de la página específica, de la página que yo recomendaba a mis penitentes, de la que la tradición de la Iglesia ha reconocido como la más poderosa para la protección del hogar. Y cuando te lo diga, quiero que lo tomes en serio, no como una curiosidad, no como algo que harás tal vez algún día, esta noche antes de dormir. El Salmo 91 es la página de protección por excelencia. No hay discusión posible sobre esto en la tradición espiritual de la Iglesia. Este salmo ha sido utilizado por santos, por padres de la Iglesia, por exorcistas, por directores espirituales, por madres de familia, por soldados en guerra, por enfermos en sus lechos durante 20 siglos. San Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín y conocía las escrituras como pocos, hablaba de este salmo como el más poderoso de todos para la protección espiritual. Escucha sus palabras, no las mías, las palabras de Dios mismo. Él te librará del lazo del cazador, de la peste perniciosa. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y adarga. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Entiendes lo que eso significa? El terror nocturno, las cosas que entran en el hogar de noche, cuando las defensas están bajas, cuando la familia duerme, cuando nadie está orando. El Salmo habla de eso directamente y dice que el que habita al abrigo del Altísimo está protegido de ese terror. Pero hay una condición: habitar al abrigo del Altísimo. Eso no es algo que ocurra automáticamente, es algo que se declara, que se proclama, que se decide con la voluntad. Dejar el Salmo 91 abierto en tu hogar es hacer esa declaración de forma concreta y visible, es decir, con un gesto físico que acompaña la oración. Yo y mi casa
habitamos al abrigo del Altísimo. Este hogar está bajo la cobertura de Dios. Y esa declaración tiene peso espiritual real. El segundo pasaje que yo recomendaba era el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese texto tiene una historia de uso protector que pocos conocen. En la tradición de la iglesia primitiva, el prólogo del Evangelio de Juan era recitado como oración de protección. Los sacerdotes lo recitaban al final de la misa como una bendición final, precisamente por su poder espiritual. Juan capítulo 1 proclama la divinidad de Cristo de la forma más directa y poderosa que existe en toda la Escritura. Y donde esa proclamación resuena, el enemigo no puede estar cómodo. ¿Cómo se coloca la Biblia? Esto también importa. No la dejes en cualquier lugar por descuido. Hazlo con intención. Colócala en un lugar donde sea visible al entrar al hogar. La entrada, la sala, el comedor. Un lugar central. Un lugar donde la familia se reúna. Ábrela en el Salmo 91 o en Juan capítulo 1. Si tienes una imagen de Cristo, de la Virgen o una cruz, colócala cerca. No sobre la Biblia, sino junto a ella, como un conjunto de fe que habla de quién gobierna en esa casa. Antes de colocarla, reza. No tiene que ser una oración larga, puede ser breve. Señor, coloco tu palabra en este hogar como declaración de fe. Que tu palabra proteja estas paredes, a todos los que aquí habitan, a los que entran y a los que salen. En el nombre de Jesús, amén. Eso es suficiente. La intención lo es todo. Lo que ocurre espiritualmente después es real. No te pido que lo creas porque yo lo digo. Te pido que lo pruebes, que lo vivas, que lo observes en tu propio hogar durante semanas y que me cuentes. Ahora quiero contarte lo que vi en el confesionario. Casos que marcaron mi alma. Almas que vinieron a mí destruidas y que salieron reconstruidas, en parte, gracias a estas prácticas concretas que les enseñé. Hubo una familia. No voy a decir nombres porque el confesionario es sagrado. Una familia del sur de Italia. Llevaban años sin paz. La madre lloraba cada vez que venía a verme. Me decía que en esa casa había algo, que había discordias constantes, que los hijos se peleaban sin razón, que el marido había comenzado a beber, que las noches eran inquietas y llenas de miedos que no sabían explicar. Ella sentía que algo oscuro había entrado en esa casa y no sabía cómo sacarlo. Yo le escuché. Le pregunté sobre las prácticas de fe en el hogar. Me dijo que rezaban poco, que la Biblia estaba en un cajón, que no tenían imágenes sagradas visibles, que el rosario lo hacían a veces cuando se acordaban. Le dije, ve a tu casa y haz esto esta noche. Saca la Biblia del cajón, ábrela en el Salmo 91, colócala en la entrada de tu hogar, pon junto a ella una imagen de la Virgen. Reza el rosario en familia esa misma noche y mañana ve a confesarte tú y lleva a tu marido. Ella lo hizo. Volvió a verme semanas después. No me trajo un testimonio de milagros espectaculares. Me trajo algo más valioso. Me dijo que la paz había comenzado a regresar, que las discordias habían bajado, que su marido había ido a confesarse y había llorando como un niño, que sus hijos dormían mejor, que ella misma sentía algo diferente en el ambiente de la casa, como si algo pesado se hubiera levantado. ¿Fue solamente la Biblia abierta? No, fue todo junto, la confesión, el rosario, la decisión consciente de volver a poner a Dios en el centro del hogar. Pero la Biblia abierta fue el gesto concreto que lo inició. Fue la primera piedra de esa reconstrucción espiritual. A veces necesitamos un gesto físico para anclar nuestra intención espiritual. Dios nos conoce, sabe que somos cuerpo y alma. Por eso nos dio sacramentos con agua, con aceite, con pan, con vino. Lo físico importa. Otro caso, un matrimonio en crisis. Venían por separado al confesionario porque entre ellos había tanto dolor acumulado que apenas podían estar juntos. Ella me preguntó un día si había algo que pudiera hacer en el hogar.
No le pregunté si todavía amaba a su marido. Le pregunté, ¿tienes la Biblia abierta en tu casa? Me miró sin entender. Le expliqué. Le dije que cuando el enemigo quiere destruir un matrimonio, trabaja sobre todo en el hogar, en el espacio físico donde esa familia vive, que la forma de combatirlo era hacer de ese espacio un territorio de Dios. Ella fue a casa y abrió la Biblia en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me dijo después que eligió ese salmo porque esa semana sentía que le faltaba todo, que estaba en el valle de sombra de muerte del que habla el texto, pero lo dejó abierto y comenzó a rezar el rosario sola, en silencio, en el comedor, frente a esa Biblia abierta. Una semana después, su marido, que no sabía lo que ella había comenzado a hacer, le preguntó si habían cambiado algo en la casa, que se sentía diferente, que él no sabía explicarlo. Esto es lo que ocurre cuando la palabra de Dios tiene presencia activa en el hogar. Actúa, no siempre de forma espectacular, a veces de forma suave, profunda, lenta, pero actúa. El tercer caso que quiero contarte involucra a un joven, el hijo de una penitente que venía a verme desesperada. Su hijo había caído en las drogas, en las malas compañías, en un estilo de vida que la estaba destrozando. Ella me preguntó qué podía hacer. Le dije, reza, reza sin cesar. No dejes de rezar el rosario por ese hijo. Pero también hazlo esto. Pon la Biblia abierta en el cuarto de ese muchacho, en el Salmo 91, y reza ese salmo en voz alta en su cuarto cuando él no esté. Ella dudó. Me preguntó si su hijo lo sacaría. Le dije, puede ser, pero colócala de todas formas, y si la saca, vuelve a ponerla. No como una batalla de voluntades, como una madre que declara la soberanía de Dios sobre la vida de su hijo, aunque el hijo todavía no lo sepa. Años después, ese joven vino a verme al confesionario. No lo reconocí al principio. Era un hombre diferente. Me contó que en los peores momentos de su vida, cuando más cerca había estado del abismo, algo lo frenaba. Me dijo que no sabía explicarlo racionalmente, pero que había algo en su cuarto, una presencia, que no lo dejaba ir más lejos. Un día encontró la Biblia que su madre había dejado abierta, que él había cerrado muchas veces y que siempre aparecía abierta de nuevo, y la leyó. Leyó el Salmo 91 y lloró, y comenzó a regresar. No te estoy prometiendo que si abres la Biblia en tu hogar, todos tus problemas se van a resolver automáticamente. Eso sería mentirte. Eso sería reducir a Dios a una fórmula mágica. Lo que te digo es esto. La palabra de Dios tiene poder. La fe activa, la fe que se expresa en gestos concretos y visibles, abre puertas espirituales que el solo pensamiento no abre. Y en hogares donde la fe se vive con concreción y constancia, el enemigo encuentra resistencia. Ahora te habló con urgencia. Te hablo como padre. Como alguien que pasó 50 años viendo el estado espiritual de las almas y que sabe lo que hay ahí afuera. El mundo está en llamas y la mayoría no se da cuenta. Estamos viviendo tiempos en los que la oscuridad espiritual ha encontrado más entradas que nunca. Las pantallas que entran en los hogares llevan consigo cosas que antes no podían entrar tan fácilmente. Las conversaciones que antes no se daban frente a los niños, ahora están al alcance de todos. La fe se ha debilitado, la práctica religiosa ha disminuido, y en esa oscuridad, en ese vacío espiritual, el enemigo trabaja. Tu hogar puede ser un refugio, un territorio sagrado, un lugar donde la paz de Dios habita porque tú has tomado la decisión de hacerlo así. Pero esa decisión requiere acción, requiere que pases del pensamiento a la práctica, que salgas de la zona cómoda de la fe meramente intelectual y hagas algo concreto. Esta noche, antes de dormir, busca tu Biblia. Si no la encuentras fácilmente, eso mismo ya te dice algo. Búscala. Ábrela en el Salmo 91. Léelo en voz alta, solo o con tu familia. Léelo despacio. Pesa cada palabra.
el que habita al abrigo del Altísimo. Decide que tú eres esa persona. Decide que tu hogar es ese refugio. Luego, colócala en un lugar visible, en la entrada de tu casa, en la sala, en un lugar donde sea lo primero que veas al entrar. No la cierres, déjala abierta. Y si puedes, pon junto a ella un crucifijo, una imagen de la Virgen, un escapulario. Haz de ese rincón un pequeño altar de fe en tu hogar, una declaración silenciosa pero poderosa de a quién pertenece esa casa. Y reza, no una vez y ya está. Reza el rosario, reza el Salmo 91, reza el Ángelus si puedes. Haz de la oración el aire que respira tu hogar, porque la Biblia abierta es un gesto poderoso, pero el gesto sin la oración es como una semilla sin agua. La oración es lo que lo hace vivir. No esperes a que las cosas empeoren para tomar esto en serio. El enemigo no avisa, no toca a la puerta. Entra por las grietas, por el descuido, por la tibieza. Y cuando nos damos cuenta, ya ha hecho daño. Actúa ahora, actúa esta noche. Tu familia te lo agradecerá aunque no lo sepa. Reza, espera y no te preocupes. Eso lo dije muchas veces, pero el rezar viene primero. Y el rezar requiere que lo hagas, no que lo pienses, no que lo pospongas, que lo hagas esta noche. El rosario es el arma. La Biblia abierta es el escudo que declara sobre tu hogar. La confesión es la puerta por donde vuelves a estar en gracia. Estas tres cosas juntas, vividas con constancia y con fe, transforman un hogar. Lo he visto. Lo vi durante décadas en San Giovanni Rotondo y lo sigo diciendo ahora porque estas almas necesitan escucharlo. Antes de que cierres este video, quiero preguntarte algo. ¿Tienes la Biblia abierta en tu hogar? ¿En qué página? Déjalo en los comentarios, no para presumir, para que otros que estén buscando ayuda espiritual sepan que no están solos. Para que esa comunidad de fe que se forma en estos comentarios sea ella misma una forma de protección mutua. Y si alguien en tu familia, alguien que amas, está pasando por algo difícil en este momento, una enfermedad, una crisis, una oscuridad que no sabe cómo nombrar, escríbelo también. Estaré leyendo esos comentarios. Y mi oración, aunque ya no estoy en este mundo de la misma forma en que estuve, sigue siendo real. Los santos no abandonan a los que piden su intercesión. Suscríbete si todavía no lo has hecho. En este canal hablo de las cosas que importan de verdad, no de las que el mundo considera importantes, de las que importan ante Dios, las que determinan no solo cómo vivimos, sino cómo morimos y qué viene después. Yo, Francesco Forgione, Padre Pío de Pietrelcina, te digo con toda la fuerza que me fue dada, protege tu hogar, no con alarmas, no con cerraduras, con la palabra de Dios que es el único escudo que ningún enemigo puede atravesar, con la oración que sostiene incluso cuando el resto colapsa, con la fe activa, concreta, vivida en los gestos pequeños y cotidianos de una familia que ha decidido que Dios es el Señor de esa casa. Esta noche, no mañana, esta noche.